Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo tutorial de electrónica. En esta ocasión vamos a hablar de las fuentes conmutadas, que es una parte electrónica que se encuentran tanto en aparatos electrónicos como electrodomésticos. El caso de neveras, lavadoras, hornos microondas. En el caso de televisores, computadores, entre otros. Así que es un tema muy fundamental para todos aquellos que estamos en este mundo de la electrónica. Bueno, empecemos de una vez. Antes se utilizaban unas fuentes eh, con algunas desventajas y eran que pesaban mucho y eran muy grandes. Una de las ventajas en las fuentes conmutadas de hoy en día es su pequeño volumen y su peso reducido. Además que tienen un buen rendimiento para hacer funcionar los diferentes equipos en donde están instaladas. Claro, también hay algunos inconvenientes. Son complejas ya que necesitan de varios y diferentes componentes electrónicos para que puedan funcionar. Además de esto, también las interferencias electromagnéticas o EMI las pueden afectar. Aquí podemos ver el ejemplo de una fuente conmutada de una PC de escritorio, que me imagino debe ser conocida para ustedes. Vemos los diferentes dispositivos electrónicos que usa, pero aquí está señalado la entrada de corriente alterna y la salida de corriente directa. Aquí podemos observar la fuente conmutada de un monitor LCD. También tenemos una entrada, en este caso son dos pines, entrada de corriente alterna y la salida respectiva con los diferentes voltajes. Como ustedes pueden ver, varios cables de diferentes colores, cada uno lleva un voltaje determinado para que funcione de una forma correcta el monitor. Aquí podemos observar la fuente conmutada de una impresora matricial. También tenemos una entrada de corriente alterna y la salida de corriente directa. Esta es otra tarjeta de un TV LCD. Tenemos aquí la entrada de corriente alterna, salida de corriente directa, que nos va a brindar los voltajes para que la mainboard de nuestro televisor LCD funcione de una forma correcta. Entonces, si se dieron cuenta, en las mayorías de las fuentes conmutadas vamos a encontrar este mismo ciclo. Va a entrar corriente alterna y esta nos va a entregar una corriente directa. Y en el transcurso de este proceso se van a ver implicados diferentes dispositivos electrónicos, como ustedes se pueden dar cuenta. Estamos viendo transformadores, condensadores, bobinas, resistencias, entre otros. Así que es fundamental conocer el diseño de las diferentes fuentes conmutadas para que cuando tengamos problemas con algún tipo de estas, pues estemos más o menos orientados a resolver el problema. Podemos tener varias etapas dentro de la fuente conmutada. Entonces tenemos la red, que es donde va a entrar el voltaje 110 o 220 dependiendo del país. Vamos a tener un puente rectificador que nos va a convertir el voltaje alterno en voltaje continuo. Después vamos a tener un filtro o capacitores que nos van a quitar el rizo o el ruido que pueda tener este voltaje continuo. Vamos a tener un regulador que nos va a dar ciertos voltajes específicos. En muchos casos, la mayoría es un transistor especial. Después nos vamos a encontrar un elemento también muy importante, que es el transformador. Este regulador va a entregarle cierto voltaje al transformador. Entre regulador y transformador va a haber unos diodos, eh, y aquí ya en el transformador, perdón, después del regulador, la corriente va a ser alterna.
porque el transformador funciona solamente con corriente alterna. ¿Qué hace el transformador? Bueno, simplemente en la mayoría de casos va a convertir esos 110 voltios por medio de las diferentes bobinas que tenga el transformador en un voltaje más pequeño. Pueden ser 5, pueden ser 3 voltios, 12 voltios, 20 voltios. Y nos va a dar las diferentes salidas dependiendo las fuentes conmutadas y el uso que se le esté dando. Ese voltaje va a salir de forma alterna y se va a encontrar con unos diodos que lo van a convertir nuevamente en corriente directa. Y nuevamente, como ese voltaje viene con algún rizo, entonces ya va a haber el rectificador que lo van a volver en corriente directa y el filtro le va a quitar nuevamente ese rizo o los desperfectos que traiga ese voltaje. Después de ahí ya vamos a tener el voltaje definido y los diferentes voltajes con los que va a funcionar nuestro equipo. Quiero mostrarles un esquema de un Blu-ray Sony, que lo tengo por aquí en mis descargas, para que al momento de tener el diagrama del equipo al cual estamos reparando, pues podamos entender un poco y podamos ubicar la fuente conmutada del respectivo equipo electrónico. Ya está abriendo nuestro esquema de nuestro Blu-ray. Vamos a ponerlo un poco más grande y aquí, entonces mira, aquí tenemos la entrada de voltaje, aquí tenemos los conectores, encontramos fusibles, encontramos unas bobinas, una bobina que va a servir de protección también sobre voltaje, también como lo hace el fusible, y aquí vamos a tener los rectificadores. Ese es nuestro famoso puente de Dios, que lo que hace es convertir la corriente alterna en corriente directa. Después, como vemos, viene su voltaje y va a ser rectificado o emparejado por algunos condensadores. Seguidamente se va a encontrar con el transformador del que hablamos, que funciona con voltaje alterno, y después va a ser entregado a unos diodos para convertirlo de corriente alterna a corriente directa, pero aquí ya no son 120 o 220 voltios, sino es 12 voltios, 8 voltios, 5 voltios, 3 voltios, dependiendo el equipo. Y estos diodos lo van a llevar nuevamente a unos capacitores que le van a quitar el rizo que trae este voltaje, y después de eso vamos a encontrar bobinas y otros elementos, pero ya tenemos un voltaje definido, el cual nos va a entregar la fuente conmutada y hará que en este caso el DVD funcione de una forma correcta. Bueno amigos, espero les haya servido el video. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, pues no olviden dejarlos en la descripción del video. Gracias y nos vemos en el próximo.